Las tesmoforias y el mundo invisible de la mujer ateniense. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy vamos a colarnos en un espacio donde, bajo pena de muerte o castigo divino, ningún hombre podía poner el pie. Si recordáis nuestro primer encuentro, hablábamos de que la vida en Grecia sucedía bajo el sol del ágora, en las plazas donde los varones discutían de política y guerra. Pero mientras ese mundo masculino brillaba, existía otro mundo paralelo, silencioso y fundamental, que se ocultaba tras los muros de las casas. Hoy vamos a descubrir qué ocurría cuando las mujeres de la ciudad tomaban el control absoluto durante 3 días al año, en el festival más misterioso de todos, las tesmoforias. En esta nueva etapa dedicada a la Grecia antigua, vamos a cambiar un poco la forma de viajar al pasado. Como sabéis, en el antiguo Egipto nos centramos en la cronología, paso a paso, para conocer mejor su cultura, aunque también hay vídeos temáticos. Pero en el caso de Grecia vamos a descubrir su mundo a través de pequeñas ventanas en la vida cotidiana, historias, costumbres y curiosidades que nos permitirán entender cómo vivían realmente las personas de aquella época. Hablaremos de religión, de la vida en las casas, de las fiestas, de la filosofía, del papel de las mujeres o de los secretos de la sociedad griega. Serán escenas del día a día que nos ayudarán a acercarnos a su cultura de una manera más humana y más cercana, sin abandonar del todo, por supuesto, ese hilo histórico que siempre nos ayuda a situarnos en el tiempo. Así pues, os paso a explicar las tesmoforias para empezar a conocer la situación de las mujeres en la Grecia antigua. Se celebraban una vez al año, en otoño, durante el mes de Piamnepsión. Si lo trasladamos a nuestro calendario actual, las tesmoforias se celebraban generalmente en la segunda mitad de octubre. En estos días, las calles de Atenas presenciaban una imagen insólita. Cientos de mujeres abandonaban sus hogares para acampar juntas en honor a la diosa Deméter y a su hija Perséfone. Pero no eran todas las mujeres, solo las esposas de los ciudadanos, las mujeres respetables, podían participar en este rito que paralizaba la ciudad. Durante 3 jornadas, estas mujeres se separaban de sus maridos, practicaban una estricta abstinencia sexual y se sumergían en rituales que para los hombres eran un auténtico enigma. Para entender este festival, primero debemos conocer a su protagonista, la diosa Deméter. Su nombre, que para muchos significa literalmente madre, nos habla de la deidad que preside el cereal y la fertilidad de la tierra. Según el mito, cuando su hija Perséfone fue raptada por Hades, Deméter cayó en una tristeza tan profunda que dejó la tierra estéril, amenazando a la humanidad con la hambruna. El ciclo de las estaciones y de la vida misma dependían de su estado de ánimo, y por eso las mujeres griegas eran las encargadas de mantener este vínculo sagrado a través de ritos que aseguraran que el grano volviera a brotar. En el primer día, el de la ascensión, se organizaban solas. En el segundo, el del ayuno, permanecían sentadas en esteras sobre el suelo en señal de duelo. Y en el tercero, el de la buena crianza o caligeneia, ofrecían sacrificios para asegurar que la tierra y sus propios vientres fueran fértiles. Este festival
era una válvula de escape emocional y social necesaria, ya que permitía a las mujeres salir del confinamiento doméstico y repudiar temporalmente la autoridad de sus maridos. Un detalle que siempre fascina es el sacrificio de lechones, cuyos restos eran arrojados a pozos sagrados para ser recuperados un año después, simbolizando la regeneración de la vida. Para los hombres atenienses, estas reuniones eran motivo de burla, como vemos en las comedias de Aristófanes, pero también de un miedo profundo. Sabían que en esos días ellas tenían el control y podían conspirar contra el orden establecido. Sin embargo, cuando las tesmoforias terminaban y el sol volvía a iluminar la vida cotidiana, la realidad de la mujer griega volvía a ser de una subordinación casi absoluta. En Atenas, una mujer era, a ojos de la ley, una eterna menor de edad. Desde su nacimiento hasta su muerte, debía estar bajo la protección de un quirios o tutor varón. Primero su padre, luego su marido y si quedaba viuda, su propio hijo. Su participación en la vida pública era inexistente. No podían votar, no podían testificar ante un tribunal y ni siquiera podían realizar contratos comerciales que superaran el valor de unos cuantos kilos de cebada. La principal función de una esposa ciudadana era ser la fiel guardiana de los bienes de la casa y sobre todo procrear hijos legítimos que heredaran la ciudadanía y el patrimonio familiar. Por eso, el adulterio femenino era castigado con una severidad extrema, mientras que un marido podía frecuentar a cortesanas o tener concubinas, sin que la sociedad lo señalara. Una esposa infiel ponía en duda la pureza del linaje y la estabilidad de la propia polis. Esta obsesión masculina por el control femenino se traducía en casas diseñadas para la segregación, con habitaciones específicas para las mujeres, situadas lejos de la puerta principal, para protegerlas de las miradas ajenas. Esta desconfianza hacia la mujer no era solo una cuestión de leyes, sino que estaba enraizada en la propia religión y en los mitos que los griegos escuchaban desde niños. El poeta Hesíodo nos dejó uno de los retratos más crudos al describir a la primera mujer, Pandora, como una bella calamidad enviada por Zeus como castigo para los hombres. En su visión, las mujeres eran como zánganos que se alimentaban del trabajo de las abejas, seres parasitarios que solo servían para gastar los recursos del marido. Este contraste entre la mujer necesaria para tener descendencia y la mujer vista como un peligro potencial marca toda la literatura griega. Incluso en la medicina de la época encontramos teorías asombrosas, como la del útero errante, donde se creía que este órgano era un animal independiente, que se movía por el cuerpo femenino buscando humedad, causando ataques de nervios o asfixia si no se le guiaba de vuelta con olores dulces o fétidos. La mujer era vista como un ser irracional y voluble que necesitaba ser domada por el matrimonio. Pero Grecia nunca fue un bloque uniforme, y si miramos hacia otras regiones, el panorama cambia drásticamente. En Esparta, las mujeres gozaban de una libertad que horrorizaba a los filósofos de Atenas. Al ser los hombres educados para la guerra y pasar su vida en el cuartel, ellas se convirtieron en las verdaderas administradoras de la economía, llegando a poseer casi 2/5 partes de todas las tierras de la ciudad. Las espartanas hacían deporte al aire libre,
estaban bien alimentadas y tenían una voz pública que las atenienses ni siquiera podían soñar. Por otro lado, dentro de la propia Atenas existía un grupo de mujeres que rompía todas las reglas, las hetairas o cortesanas de lujo. A diferencia de las esposas encerradas en casa, las hetairas eran mujeres cultas que sabían tocar instrumentos, recitar poesía y participar en los banquetes masculinos, los simposia, donde discutían de filosofía y política de tú a tú con los hombres más poderosos. Eran las únicas mujeres libres, pero a un precio. Carecían de la protección legal de un matrimonio y de la dignidad social que el estatus de esposa otorgaba. Entender a la mujer griega es comprender que su silencio en la historia escrita no es falta de importancia. Entre el humo de los sacrificios de las tesmoforias y el silencio del telar en el rincón de la casa, ellas también formaron parte de la civilización que hoy admiramos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de la antigua Grecia. Hasta el próximo vídeo.